representante de un país. Un representante de un país. Que aquí, hermano, mira, vamos a ver usted. Bueno, lo mismo, un representante de un país, que cada país tiene un embajador aquí en la República Dominicana. Sí, un embajador es un representante de un país, pero más que un representante, lucha y vela por los intereses de la nación que él representa. Sí, amén. Por ejemplo, si el embajador de Estados Unidos ve, hay un comercio que llama el TRASTA de América, México y Canadá, el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Estados Unidos. ¿En qué trata ese comercio? En que los productos norteamericanos entran al país sin pagar impuestos, que es la ley de la piedra y el huevo. Porque hacer un tratado de comercio con un país como Estados Unidos es llevarle ventaja, porque todos los productos estadounidenses son de buena calidad. Y eso ha afectado la competencia nacional, por ejemplo, cuando traen un auto norteamericano sin pagar impuestos, eso afecta a la producción nacional del que produce ¿qué? Arroz, para poner un solo ejemplo. Pero nosotros también podemos llevar productos nuestros a territorio norteamericano sin pagar impuestos. ¿Cuál es la diferencia? No sé si ustedes recuerdan una vez que aquí había mucha piña pequeña, dulce, que costaba 5 pesos. Había mucha piña, la gente comprando piña. Cuando pasa eso, es que esa piña va a Estados Unidos y la devuelve porque no tienen los estándares de consumo estadounidense, entonces lo devuelven. Entonces lo venden aquí a precio bajo. Entonces, cuando el embajador de Estados Unidos ve que ese comercio está afectado, ¿qué hace? Vela y habla y dice no, y se reúne con el presidente. Nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en esta tierra. Por lo tanto, como yo soy un embajador, yo tengo que velar por el reino de quién. ¿Y quién fue que inauguró ese reino de los cielos? Hay dos reinos de los cielos. Está el reino de la gracia y vendrá el reino de la gloria. Cuando Juan el Bautista dijo arrepentido y convertido, dos palabras clave. Hay gente que se arrepiente pero no se convierte. Bueno, hay personas que se arrepienten pero no se convierten. Porque si el arrepentimiento fuera solamente arrepentimiento y no conversión, entonces Juan hubiese venido a predicar arrepentido que el reino de los cielos se ha acercado. No, yo, arrepentidos y qué? Y convertidos. Entonces, yo tengo que arrepentirme. El reino de gracia es que yo tengo que arrepentirme. ¿Y qué arrepentimiento? No he hecho algo del pecado. La palabra arrepentimiento en griego es devolverse del mal, de la condición en la actual que nos encontramos tú y yo, y volvemos a una condición que Dios ¿qué? Ofrece. Y no volvemos otra vez el mismo camino. Ahora, lo interesante del caso es que Cristo viene con el mismo discurso. ¿Cómo fue que Cristo empezó su ministerio cuando se bautizó? Arrepentido, porque el reino de los cielos, ¿qué? Los dos vienen con el mismo discurso del reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino que Cristo trajo? Hubo confusión en algunos embajadores, como los apóstoles, hasta su propia madre malinterpretó realmente cuál fue el reino que Cristo iba a traer. Y en parte, hermano, yo, antes de entrar más adelante con el tema, muchos decimos, los discípulos estaban equivocados porque ellos pensaban en un reino terrenal, su madre también y sus hermanos, mucha gente se confundió, Judas también se confundió. Hermano, lo que pasa es, si nos vamos a poner en el lugar de ellos, en parte ellos tenían razón. Históricamente tenían razón, porque ningún rey de Israel fue humillado
exclusivamente. Y ahí entonces empieza que todo aquel que venga a Cristo, escuche bien, todo aquel que venga a Cristo tiene salvación y vida eterna. Y la vida eterna no se complique mucho la vida. Hay muchos teólogos que le han complicado la vida a los cristianos. Que para ser salvo, que para usted ser un embajador de Cristo, usted tiene que estar seguro de su salvación. Pero ¿cómo me voy a asegurar yo de mi salvación? En mí mismo, en lo que yo hago. No, nosotros hemos entendido por mucho tiempo que la salvación es lo que yo hago. Error. La salvación es lo que Cristo hizo por mí. Amén. Escuche bien, hermano. Lo que Cristo hizo por usted. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Vino y me salvó. ¿Qué dice Lucas capítulo 19, versículo 10? Yo vine a buscar y a salvar lo que. Y si Cristo vino a buscar a mí, que yo me había perdido, es porque yo estoy perdido. ¿En quién? En mi pecado. Y Cristo vino a salvarme por mi pecado. Nosotros somos al revés. No entendemos que si somos demasiados pecadores, no tenemos el reino de los cielos. Pero hermano y hermana, Cristo vino a salvarte a ti que eres pecador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si has pensado en tu mente que eres demasiado pecador para no merecer el cielo, Cristo te dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, cuando eso Pablo dijo: todo lo que he tenido lo tengo como basura, mi vida está escondida ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está en la vida de Cristo Jesús? Escondida. Cuando Dios, yo voy a Cristo, ¿verdad? Esto tengo yo que saberlo como embajador. Yo voy como pecador, me arrepiento y me convierto. Acepto los méritos de Cristo en mi vida, porque yo no soy nada sin Cristo. ¿A usted entiende por qué Cristo dijo: sin mí nada podría hacer? Nada. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Cristo es el vínculo entre el Padre y nosotros. Sin Él no podemos llegar. Entonces, cuando yo me arrepiento, entonces todos mis pecados, como dice Isaías, van a lo profundo del mar. Y el diablo, como acusador, dice: no, Eric Pimentel es súper pecador. El Padre dice: es cierto, Eric pecó, él hizo esto, pero entonces viene la vida de Cristo en mí. Y ya el Padre no ve la vida de él, sino ve la vida de quién. ¿A usted entiende por qué Juan dijo: abogado tenemos para con el Padre? Mientras mi abogado sea Cristo y esté delante de mí, yo no soy perdido. Yo soy un candidato, un hombre sellado para la vida eterna. Dale para adelante. ¿Cuál fue? Vamos a analizar alguna pregunta, como estamos en obra misionera. ¿Cuál fue la última gran orden dada por Cristo a sus discípulos? Es una pregunta. ¿Cuál fue? Jesús se acercó. Miren qué cosa más linda, hermano. Cuando Dios se acerca al ser humano, siempre son por cosas buenas, aunque el hombre esté perdido. Y es un error de mucha gente que dice que Dios no se acerca a la gente mala y pecadora. Eso no es lo que la Biblia dice. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién se acercó? Dios. Génesis capítulo 4, cuando Caín mató a su hermano con la mano sucia de sangre, ¿quién se le acercó a Caín? ¿Quién se le acercó? No, papá. Entonces Jesús se acercó y le habló diciendo:
más detalladamente en el estado de toda la gente. Aunque los mundos no caídos, no pecaron, porque el único mundo que pecó fue este. Ellos todos miran el sacrificio de Cristo. Amén. Aunque no hayan pecado, tienen que mirar el sacrificio. Cristo tiene potestad en el cielo y en la tierra. Y nos manda ir y predicar a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden que Cristo le da a su iglesia hoy. Aquí en Canadá hay muchos sectores donde hay gente que está muriendo por el pecado. Hay gente deprimida. Hay gente que necesita que tú le digas, Cristo le ama y yo también. Hay gente que está a un paso de una oración para que tú lo traigas a los pies de Cristo. Entonces la iglesia tiene que tomar esta orden. Por tanto, enseñándole. Ahora, antes de pasar a la otra pregunta, hay que entender que ser creyente y ser discípulo no es lo mismo. ¿Usted pensaba que era lo mismo? No es lo mismo. Un creyente es el que cree en Jesucristo, pero un discípulo, según la Biblia, es el que está cerca de su maestro y aprende de su maestro. Y está 24 horas. Eso fue lo que hizo Andrés y Pedro. Y dice que dejaron su barca y jamás volvieron a trabajar eso. Se quedaron toda la vida junto con su maestro. Entonces, hay dos clases de personas dentro de la iglesia. Los discípulos que están siempre cerca de su maestro, como Juan, el discípulo amado. Y el creyente que solamente ve la cosa de la grada, pero no está cerca del maestro. No es lo mismo estar cerca del maestro que ser creyente. Ahora está en ti ahora, hoy, decidir si tú quieres ser discípulo o ser un simplemente creyente. Yo entiendo que estar cerca del maestro es mucho mejor, a través del Espíritu Santo. Ahora, antes de lanzarse a cumplir esta orden, ¿qué hay que hacer? ¿Qué deben esperar los discípulos de Cristo? Pero recibiréis poder cuando ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en el último de la tierra. Pero antes de predicarle a Jerusalén, Jerusalén es Canaán, su Jerusalén es esto aquí. No vaya a predicar a Villalinda cuando usted tenga que predicar aquí. Su Jerusalén es aquí. Ahora, cuando usted predica aquí, que toca predicar, usted quiere aplicar a Villalinda, a Pantoja, a los Alcarrizos, a Luz de Ángeles, no hay iglesia que la pueda aquí por esta zona. Entonces usted lo hace. Pero primero tiene que ser por dónde? Por Jerusalén. Ahora, un dato muy importante. El director de una misionera o el director de una misionera no puede quedar en la iglesia así. Él tiene una pauta para lanzar a la iglesia. ¿Qué dice? Que primero hay que esperar que el Espíritu Santo se derrame sobre la iglesia. ¿Usted sabe por qué nosotros no hemos sido muy más triunfadores en Ganancia Real? Porque nos lanzamos, como decimos así, a quemarropa, sin el Espíritu de Dios. La Biblia dice que antes de ellos predicar el Evangelio, tuvieron que recibir poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allá afuera hay mucha gente enferma que necesita la sanidad a través del Espíritu Santo. Porque Dios sabe que hay mucha gente que es un esposo que golpea a su esposa, que maltrata a su hijo, y que de humano a humano no se puede hacer nada. Entonces usted sale con el poder del Espíritu Santo a la vida transformada y vida para el reino de los cielos. Amén. Entonces lo primero que hay que hacer es que ser discípulo, acercarse a quién, al maestro, y luego pedir el poder de quién, del Espíritu Santo. ¿Con cuánto celo siguieron los discípulos la orden del Señor? Canten eso, hermano. Los discípulos no se tomaron eso de broma, fue algo de vida para vida. Ellos siguieron la orden del Señor como Dios quiere que nosotros también tomemos esto bien en serio.
rápidamente. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Confirmando la palabra. ¿Cuál es la verdad presente de hoy? Siempre yo tengo una verdad presente. Pero es importante saber esto, hermano. Y hay que ir demostrando muchas cosas que nosotros hemos creído como buenas y válidas, que a la vez no son válidas ni son bíblicas. Por ejemplo, una de ellas es que nosotros decimos, nosotros los adventistas del séptimo día tenemos muchas verdades distintivas. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? Por ejemplo, una de las verdades distintivas que nosotros decimos que son distintivas es el estado de los muertos. Entonces, usted lee muchos libros de muchos cristianos, hubo muchos cristianos que también creían en el estado de los muertos con Cristo. ¿No sabía eso usted? Muchos. Entonces, no es una verdad exclusiva de nosotros. Ya mucha gente predicó del estado de los muertos. ¿A cuál es la diferencia de nosotros? El juicio, cómo interpretamos, interpretaciones. No es lo mismo que doctrina y verdades. La interpretación de Daniel 8:14. Nadie la interpreta como la interpretamos los adventistas del séptimo día. Nadie. Entonces, eso es de nosotros. Amén. Amén. Pero los católicos creen mucho en el matrimonio, más que los cristianos. Porque para usted divorciarse de la iglesia católica es un procedimiento, hermano. Mire, ¿qué es mejor que quedarse así? El que se quiere quedar así. Y para hacerlo tiene que ser aquí. Es que el Papa firme un documento del Vaticano. Sí, el Papa va y firme una cosa. Entonces, no es verdad exclusiva de nosotros. La 2300 tarde y mañana hubo un sacerdote chileno, no me llegue a la mente ahora el nombre de él, que también malinterpretado. Oh, Cristal, ¿todo bien? Creí en eso. En fin, hermano, que nosotros tenemos verdades, no somos la única Coca-Cola en el desierto. Ahora bien, para el tiempo del fin, nosotros sí tenemos un evangelio, que es el evangelio de los tres ángeles. ¿Cuándo dice amén? Que es el evangelio eterno, que nadie lo predica como lo predica la iglesia adventista del séptimo día. Ahí sí ha caído Babilonia. Nadie predica eso. Que va a haber un sistema. Nadie predica eso como lo predicamos nosotros los adventistas del séptimo día. Pero recuerden que siempre tenemos que predicar esa verdad. ¿Con qué? Con amor. No descalificando al que da, al que piensa diferente a nosotros, sino llevarlo, ¿verdad?, del error a la verdad con amor. Que la gente entienda como Cristo lo hacía, que nosotros queremos que ellos se salven. Que usted no quiera ganar una discusión teológica y que sí, yo tengo la razón, porque yo tengo. No, hermano, ese espíritu no puede reinar en nosotros. El espíritu que debe reinar en nosotros es ayudar a que entendemos, ¿verdad?, que es lo peor. Como testigo de Dios, ¿a qué debemos confesar delante de los hombres? O digo, el mismo Cristo que dijo, y todo aquel que me confesare delante de los hombres, ¿qué va a pasar? También el Dios de otro confesar delante de los ángeles, ¿de quién? Cuando usted confiesa a Cristo delante de los hombres, usted está exaltando el nombre de nuestro Dios. No hay muchos que lo niegan o lo negamos. ¿Qué está pasando? Que cuando tengas trabajo para montarte en la hora de la boda, empieza a hablar como habla la gente normal. Tiene el temor de decir que no eres cristiano. Mi hermano, como embajador de Cristo, usted no va a hacer su trabajo de iglesia, pero todo el mundo tiene que saber que usted es cristiano y en quién usted ha creído. Amén. ¿Qué declaración de San Pablo que un buen consejo para el cristiano? Porque no me avergüenzo de quién. ¿Por qué? Nadie debe avergonzarse, hermano. Un varón no se avergüenza de
de su país, sino que lo exalta, lo glorifica. Así no tenemos que dejar el Evangelio y no avergonzarnos de él, sino que, porque el Evangelio es el poder de quién. ¿Sabes lo que significa esa palabra poder en griego? Es una palabra dinamita. Poder. Cristo tiene poder para transformar vida. El Evangelio es poder. Cuando usted ve una persona, recientemente en una campaña de un señor que dormía en las aceras de las calles. Y cuando predicamos, él fue a la campaña que estaban impartiendo. Y cuando él, el día final, vino y aceptó a Jesús como Salvador personal y se bautizó. Y después de hombre que andaba borracho y en la autoridad de las calles, ahora anda con una corbata y un sapo. Yo volví a predicar esa iglesia y dijo, hermano mío, yo no sé cómo predicar el Evangelio, yo no sé no me sé la Biblia. Y yo, no, pero el mayor testimonio es que Dios te ha transformado por el poder del Evangelio. Amén, amén. Me dice, ¿cómo así? Yo, todo el que te vea a ti, órale al Señor, todo el que te vea a ti, va a ver un gran milagro del poder del Espíritu Santo. Y así mismo lo hizo, hermano, y todo ese, después yo volví a dar una campaña en un año para mí, la iglesia capital. Y el que más personas traía a la iglesia es el Señor. ¿Y sabes lo que la gente decía? Decía, yo quiero conocer al Dios que transformó a ese hombre. Porque el Dios, si Dios transformó a ese hombre que dormía en los contenedores y dormía en las calles, ¿qué no puede hacer por mí que tengo menos problemas que él? Y se bautizaron más de 20 personas que estaban en eso. Amén. ¿Hay poder o no hay poder en la sangre de Cristo? Amén, amén. Hay poder. Hay poder. Un poquito adelante. ¿Qué preparación pide San Pedro que se realice? Dice, para trabajar en la comprensión de la otra persona. ¿Qué trabajo Dios tiene que hacer en nosotros? Santificar a Dios en qué. Yo no puedo decir a otra gente que deje de pecar cuando yo estoy pecando. Yo no puedo decir a alguien que haga una cosa porque yo no lo estoy haciendo. Porque el testimonio tiene que ir acompañado de la fe, tiene que ir acompañada de la obra. Dice Santiago que los demonios creen cuando yo creo y no obedezco. Santiago me está diciendo que yo padezco la vida del infierno. Porque si tú crees y no obedeces, ¿qué hay? Hay problema. Entonces tengo que santificar ¿qué? Pero no soy yo que me voy a santificar, es Dios que me va a santificar a mí. Porque yo no tengo fuerza para santificarme. Es Dios en mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? ¿Qué dice? Ahora más no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Y lo que antes yo hacía en la carne, ahora lo hago ¿quién? Pero lo primero que Pablo dice que Cristo está en quién. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Hay maestros, hay pastores, hay tutores bíblicos que tienen que prepararse. Porque mucha gente aquí de otras religiones, que no son de religiones, están preparados para hacerle preguntas a usted. Y hay preguntas que hay que contestarlas al instante. Porque si usted hace una pregunta del sábado, usted no va a decir, no, espérate la semana que viene para yo hablar con el pastor. No, te tiene que responderle ahí con la Biblia. Con la Biblia y solamente con la Biblia. Vamos adelante. Ya estamos terminando. ¿Cuál es la verdad de Dios según Santiago? ¿Cómo no tenemos que predicar el Evangelio? No solamente llevando palabras. Vamos a ver. La religión pura delante de Dios, el Padre es esta.
visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, no solamente predicar el evangelio. Si usted ve tres cosas que Cristo hacía, Cristo predicaba, sanaba y suplía las necesidades de la gente. Voy a poner un ejemplo. Si usted va a un estudio bíblico a una persona, usted ve que el cambio está acostado en el caldero, de la estufa, o usted ve que esa persona tiene los labios cenizos. El mejor evangelio que usted tiene que predicarle es: venga para comer todo. O hablar con todo el que llevarle una funda de comida a esa mesa. Porque no solamente es palabra, dice Mateo que Cristo predicaba, sanaba y suplía la necesidad de la persona, y después le decía: sí. ¿Por qué no somos efectivos con el evangelio? Porque solamente predicamos. Mano, la comunidad debe saber que aquí existe una iglesia que adora al Dios verdadero. Aquí la comunidad tiene que saber que aquí hay una iglesia que vela por la juventud de la comunidad. La comunidad debe saber que aquí hay una iglesia que vela por los intereses de la comunidad. Esta iglesia, cuando hay una limpieza en el sector, esta iglesia tiene que mandar una comisión. Aquí está la iglesia que invita. La gran pregunta sería si le voy a dejar esto para predicar. Si el gobierno, vamos a hacer un caso hipotético, si el gobierno hiciera lo siguiente con esta iglesia: ya vamos a cerrar esta iglesia, necesita Abinader firme un decreto y cierra esta iglesia. ¿Usted cree que la comunidad de Valle de Canaán va a ser protesta y va a reclamar porque abren la iglesia, porque esa iglesia hace falta en el sector? Dios va a la comunidad a hacer huelga y a hacer protesta para que abra la iglesia, porque la iglesia de Valle de Canaán hace parte de la comunidad. Eso no voy a dar para que me diga. Ahora, ya por último, ¿cuál será la recompensa, hermano, por lo que trabajamos para el Señor a tiempo y fuera de tiempo? A los que reciben su deber de ayudar a los necesitados. Entonces, el rey dirá a su derecha: venid y dará el reino de quién, preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Y lo dice el cordero que fue diseñado, el plan de salvación antes de la fundación del mundo. Ya finalizamos, hermano. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Lo guardaremos en nuestros corazones o lo vamos a compartir con aquellos que realmente lo necesitan? Miren, hermano, la única razón de existir de la iglesia es la predicación del evangelio. Lo demás son cosas que se han añadido para que crezcamos espiritualmente y socialmente, pero todo tiene que ser, hermano, dirigido hacia la predicación de la ganancia de alma. A eso existe la iglesia. Dios, esta iglesia aquí no está por casualidad. Esta iglesia está aquí para proclamar las grandes verdades que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Así que yo quiero darle, pero quiero hacer un llamado a todo aquel que quiera renovar su voto en cuanto a predicar el evangelio. Pónganse meta, que son 50 miembros aquí. Y aquí al año que viene, por ahí yo me voy a comprometer que esta iglesia se duplique. Yo me voy a comprometer a hacer un sondeo, una encuesta en el sector. ¿Cómo están afectados los hogares? Si hay mucha violencia, vamos a cerrar una cancha aquí, vamos a tener respeto y violencia doméstica para llevar soluciones a la comunidad. Eso es predicar el evangelio. Estrategia para alcanzar a la gente. Cuando usted traiga aquí una charla con una problemática de la comunidad va a decir: la iglesia se preocupa por nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia es para siempre. Nos comprometemos hoy, Señor, a renovar nuestros votos para predicar tu evangelio a
santidad que solamente proviene del cielo. Perdona todos nuestros pecados. Ayúdanos a vivir una vida feliz, convencido que no somos salvos por lo que nosotros hacemos, sino por lo que tú hiciste y lo que estás haciendo en el lugar santísimo. Bendice al pastor junto con su gente de esta iglesia. Que esta iglesia sea luz, una luz para este sector.